Buenas noches. De nuevo, como decíamos, primer programa de la temporada, el desmarque con el que iniciamos la campaña en esta tercera jornada de la Liga Hipermoción, con este empate a 2 goles conseguido por la Unión Deportiva Almería, rescatando un punto con el golazo de Adrián en Barba. Antes también conseguía empatar con otro tanto de bella factura Nico Melamed, pero el caso es que estamos en un lunes, bueno, especialmente importante por aquello de que a las 12 de esta noche se cierra el mercado de fichajes, tanto para incorporar, tanto para, bueno, dejar lugares para que haya también fichas que se pueden inscribir dejando de pertenecer a algunos jugadores, como podría ser el caso de Luis Maximiano, cuyo nombre que más suena es el del Rayo Vallecano. Quiero decir que este programa hoy no es en directo, que lo estamos grabando por la tarde, por lo tanto todo lo decimos desde el punto de vista de las 6 de la tarde en Almería, lo que esté aconteciendo. Sabemos que es una tarde-noche larga porque todavía puede suceder muchas cosas, no solamente en la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Ya avanzamos no solamente el fichaje de Thalis Enrique, el delantero del Palmeiras, que ya está definitivamente inscrito, por lo tanto será una realidad durante la tarde, sino el hecho de que pueda incorporarse Aridán, el central canario, que la pasada temporada, igual que la anterior, jugó en las filas del Rayo Vallecano. Pero pueden sucederse más noticias en el seno de la Unión Deportiva Almería. Por lo tanto, todo está, lo que hoy comentemos con los invitados a la hora que ahora le presentamos, todo está circunscrito al programa que hoy, por cuestiones ineludibles, estamos haciendo de forma diferida. Y para esta primera edición tenemos la satisfacción de empezar a presentarle a nuestra querida invitada, compañera y amiga, como es Mar Cánovas. Bueno, ya saben ustedes que es una seguidora fiel de la Unión Deportiva Almería allá por donde esté, y la verdad es que gracias a su trabajo le permite viajar por cualquier parte del mundo. Ya saben que es ingeniera de telecomunicaciones y de nuevo tenemos pues el privilegio de que pueda acompañarnos en este primer desmarque de la temporada. Mar, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantadísima de estar aquí, emocionada por una nueva temporada, siempre con las ganas a tope, la ilusión a tope y deseando ver una temporada fantástica. Eres el rostro del positivismo, del optimismo, de la ilusión renovada de la Unión Deportiva Almería, y eso hace que nos levante el ánimo a todos. Desde tu punto de vista, ya me imagino que has tenido oportunidad no solamente de ver los partidos de pretemporada, sino también los 3 de Liga. ¿Qué te está pareciendo la nueva plantilla de la que tendremos que hablar y analizar? Porque se han producido bastantes modificaciones en el seno de la misma, con hasta 10 incorporaciones. No las he contado, pero aproximadamente. Creo que el equipo está mucho más fuerte que el año pasado. Me gustan mucho los cambios que se han hecho. Aparte de algunos jugadores que claramente querríamos haber retenido y no se ha podido y tal, creo que la nueva directiva está haciendo las cosas con mucha cabeza. Estoy muy contenta con la estrategia que creo que se está siguiendo y tenemos un equipo fortísimo. Yo veo un equipo fortísimo y creo que vamos a ascender sin mucho problema, ¿eh? Yo lo estoy viendo ya. Bueno, también lo pensamos la pasada temporada, Mar, bueno, y al pero final esto, llevamos esa ya sabes dirección. cómo es esto. Luego vienen las circunstancias adversas, ¿no? Pero esta temporada creo que se ha hecho todo con mucha cabeza, con mucho razonamiento. Y ya te digo, creo que podemos soñar y creo que tenemos las bases muy bien puestas. Acabamos de ver el resumen de ese partido entre el Sanse y la Unión Deportiva Almería, empate a 2 goles. El debut ante el Albacete también fueron 4 goles contra 4 goles. Es decir, la Unión Deportiva Almería viene encajando demasiados goles. Sí. Es manifiestamente mejorable, ¿no? Esa esto circunstancia, como, ¿no? Claro, esto es como el año pasado. No podemos marcar de media 2 goles fuera y no ganar los partidos. O sea, eso es algo que hay que subsanar. Lo bueno, pues que tenemos refuerzos. Lo bueno es que toda la presión que se está viendo, que se mete siempre en la defensa, que estamos siempre, por ejemplo, Chumi siempre está superado por la circunstancia. No es que no corra, no es que no se deje la piel, es que está superado por la circunstancia. No hay que subsanar solamente la defensa, intentemos subsanar un poquito también las pérdidas de balón y los errores tan de colegio que tenemos muchas veces. Porque construimos muy buena jugada, hacemos muy buen juego, está muy dinámico arriba, pero atrás tenemos algunas pérdidas que son excesivas, que quizá tendremos que ser un poquito más conservadores para no tener tanta presión siempre en la última línea delante del portero. Yo creo que ahí sí que es cierto que el fichaje que esperamos ahora nos va a ayudar un poquito a tener esa experiencia atrás, ¿no? Con Aridane, y yo tengo bastante esperanza con que Chumi y Luna se empiezan a entender un poquito mejor y la cosa empieza a estar más sólida.
Creo que se ha hecho mucho fichaje, se ha hecho mucha pensada con esta parte con este refuerzo necesario. Todos somos conscientes de que no podemos estar encajando 4 goles en casa y estar encajando 2 goles fuera cuando hemos marcado 2 goles. Todos sabemos cuál es el problema, vamos a ponernos a trabajar. Nos queda una temporada entera para subsanar, que no es lo mismo que subsanar cuando estamos a final de temporada. Muy bien, pues es la primera valoración de Marc Cánovas en esta primera edición del Desmarque. Ha surgido el nombre de Chumi y quiero romper una lanza en favor del defensa central de la Unión Deportiva Almería. Aquí analizamos cuando hay aciertos, cuando hay errores, pero nunca personalizamos y menos lo hacemos de esa manera tan cruel como las redes sociales se permiten hacer con determinados jugadores de la Unión Deportiva Almería. Lo digo porque últimamente hay una especie de campaña desfavorable en contra del defensa central de la Unión Deportiva Almería. Todos podemos analizar las jugadas, quién puede cometer o no error. Aciertos, errores los cometen absolutamente todos los jugadores, pero, hombre, lo de personalizar en un futbolista que viste la elástica de la Unión Deportiva Almería, que además ejerce una de las capitanías del equipo, yo creo que es contraproducente, sobre todo porque yo tengo en mucha estima a la afición de la Unión Deportiva Almería y no creo que sea de buen aficionado en redes sociales, muchas veces amparándose en el anonimato, pues elevar esta campaña en contra de jugadores que se entregan en cuerpo y alma por defender con más o menos acierto, porque todos nos equivocamos, la camiseta de la Unión Deportiva Almería. Por tanto, quiero dejarlo claro, todo mi apoyo, todo mi favor, bueno, todo mi ánimo para el jugador de la Unión Deportiva Almería. El míster decide quiénes juegan y evidentemente las jugadas transcurren con más o menos acierto. Nosotros analizamos, y bien lo saben ustedes aquí, los errores que comete la Unión Deportiva Almería. Lamentablemente la fragilidad defensiva se mantiene, pero no creo que sea cuestión de personalizar, y menos aún en la de un único jugador, porque esto es un juego colectivo, un juego de equipo y de conjunto. Cuanto más potente sea el conjunto, la unidad de todos, mejor le irá a la Unión Deportiva Almería. Ese es mi punto de vista, basado también en la experiencia, ¿no? Y sobre todo en la justicia de no personalizar cuando se cometen fallos. Lo decía muy bien Andrés Fernández en su presentación. Precisamente cuando hay algún jugador que necesita pues ese apoyo porque algo no le ha salido bien, es cuando se demuestra que realmente hay un equipo. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Que la Unión Deportiva Almería sea un verdadero equipo. Dicho lo cual, vamos con otro entrenador. Para nosotros es nuestro gran entrenador de siempre, al que admiramos, queremos y tenemos el privilegio de contar con su amistad. Y por eso también hoy entendíamos que era oportuno que estuviera en el primer desmarque de la temporada. Nuestro buen amigo y, desde luego, entrenador de prestigio donde los haya, como es José María Salmerón. José María, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta primera edición del Desmarque y te tengo que lanzar la primera pregunta. Bueno, ¿qué piensas o cómo valoras la nueva temporada que inicia, yo digo, como ha dicho también Mar, con ilusiones renovadas la Unión Deportiva Almería y con el objetivo, lógicamente, de tratar de asaltar de nuevo, ¿por qué no?, la primera división? Muy buenas noches. Buenas noches, Juanjo. Bueno, obviamente el objetivo de la Almería, pues como casi siempre, pues era intentar, obviamente, pues estar en los primeros puestos, ya sea en la parte directa del ascenso o meterse en liguilla. Cada año, obviamente, cuando no se van produciendo estas circunstancias, pues va teniendo más riesgo de esa situación, ¿no? Porque al final, pues siempre vienes de primera división, tienes una posibilidad más grande, después no siempre se ocurre, pero bueno, en esas situaciones siempre obviamente el objetivo de los últimos años, sobre todo por el presupuesto y las plantillas que hace la Almería, pues es de cumplir el objetivo de estar el año que viene en primera división, con la dificultad obviamente que tiene el poder hacerlo, ¿no? Porque hay entre equipo y sobre todo la segunda división es una segunda división muy fuerte y siempre tiene la dificultad de cualquier equipo te puede ganar y ante esa dificultad pues va a estar el Almería, ¿no? Bueno, la pasada temporada decíamos, José María Salmerón, que la Unión Deportiva Almería, bueno, tenía un potencial en ataque inmenso y de hecho se demostró al final cuando se presentan los números, el equipo más ofensivo y más goleador. Sin embargo, venía sufriendo demasiada fragilidad defensiva y encajaba goles con demasiada facilidad. Apenas han transcurrido 3 semanas y tiempo tiene Rubi para enderezar el rumbo del equipo, sobre todo haciendo que el equipo sea más solvente, más sólido, más bloque
como dijo incluso en una de las primeras ruedas de prensa, en defensa, ¿no? Pero de momento hemos visto que hay dos resultados en los que la Unión Deportiva Almería, exceptuando el 0-1 en el Reino de León, en los que la Unión Deportiva Almería, el 4-4 ante el Albacete y este 2-2 ante la Real Sociedad, en el que de nuevo, bueno, parece que nos vuelven a coger las costuras en defensa, ¿no? Y eso da la sensación a primera vista de que debe ser donde más énfasis tenga que poner el entrenador, ¿no? Bueno, sí, venimos de los últimos 3 años prácticamente, donde siendo un equipo de mitad de campo hacia arriba, un sistema ofensivo y donde en el área contraria siempre se ha encontrado mucha calidad y mucha definición, ¿no? Es verdad que este año, bueno, empezamos con una circunstancia muy parecida, es el inicio, pero como venimos de atrás con esas circunstancias, pues ya venimos un poco pues, enviciados un poco en ese sentido, ¿no? Sí que es cierto que de los 3 partidos, pues, 4-4, vemos como que sigue manteniéndose esa circunstancia de ser un equipo fuerte arriba, porque prácticamente ha cambiado poco de mitad de campo hacia arriba, es decir, se mantiene las 3 medias puntas, donde incluso el partido anterior contra la Cultu ha cambiado totalmente a este partido con la Real Sociedad B. Significa que cualquiera puede jugar porque tiene mucho donde poder elegir, sobre todo en la calidad y sobre todo en la definición. Pero sí que es cierto pues, que en el área contraria pues, nos ha faltado pues, bueno, un poco más de intensidad, de agresividad en las marcas. Y cuando hablo, nunca, como si tú no personalizas, pues fíjate, yo como entrenador que no personalizo nunca en ningún sobre todo porque cuando se cargan las tintas sobre un determinado jugador, cuando esto es un deporte de equipo, no tiene sentido, me da la sensación, aparte de que acarrea una evidente injusticia. Y además, ¿no? Porque cuando se ve un gol, la gente lo ve el gol en el último paso. Correcto. Y entonces, cuando nosotros analizamos un gol, que lo analizamos con los jugadores, pues analizamos de dónde se ha perdido la pelota, quién no ha ayudado, muchas circunstancias, dónde estaba el equilibrio, dónde estaba el que podía ayudarle, la falta de marca, son... sí, que pueden ser una cadena de errores. Claro, ¿no? Incluso el evitar el centro lateral, ¿no? Es decir, que se puede evitar el centro lateral. Es decir, si tú en vez de estar a 4 metros estás un poquito más cerca, pues no te va a rebasar ni te va a poder centrar, ¿no? Hay muchas circunstancias donde los entrenadores pues analizamos esa situación y no es nunca de un solo jugador y por eso no me gusta personalizar, pero sí que es cierto que el Almería, por lo que sea, lleva en los últimos años encajando muchos goles y creo que no está cumpliendo sus objetivos por esa circunstancia. Para mí, hay gente que prioriza solo el ataque. Para mí, yo creo que el juego, el fútbol, tiene que ser un equilibrio de saber atacar, como saber defender, hacerlo en todas las partes. Y siendo siempre en las áreas siempre muy fuerte, ¿no? Creo que es donde recibes y donde puedes marcar. Y ahí el Almería pues tiene que mejorar para cumplir el objetivo. Conseguir ser más bloque. ¿Iba a decir algo más? Sí, yo quería sobre todo añadir a lo que estaba diciendo que los kilómetros y las carreras que se ha pegado ese jugador, que en este equipo, en este partido último ha corrido como el que más y ha estado siempre... Y eso luego no se tiene en cuenta. Y es verdad que se ha cargado contra él de manera excesiva. Bueno, las redes sociales, ¿no? Que no refleja más que un mínimo porcentaje de lo que es realmente la afición de la Unión Deportiva Almería. Y presentamos también a nuestro querido compañero. Lleva un verano, desde luego, bastante ajetreado porque ha estado constantemente al pie del cañón, ofreciendo primicias y estando al tanto de una temporada en la que la plantilla de la Unión Deportiva Almería se ha renovado. Yo decía que 10 jugadores y acabo de contarlo si incluimos a Adrián Embarba como un jugador que vuelve a la Unión Deportiva Almería y como nueva incorporación son 10 fichajes, más los 2 que están por llegar, el que se ha confirmado, el delantero del Palmeiras, más Aridane, que puede llegar, serían 12 jugadores, si no me fallan los números que los he hecho sobre la marcha. Bueno, Antonio Martínez ha seguido dando primicias para el diario Marca y, como decía, ha estado al pie del cañón constantemente y es el que más al tanto está de la actualidad de la plantilla rojiblanca. Por lo tanto, aparte de saludarlo, le pido la primera valoración. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este primer desmarque. Y quería preguntarte sobre la remodelación. Es prácticamente en un 33%, si consideramos que pueden ser
12 los jugadores que van a cambiar la plantilla y que, bueno, ya se ha comentado aquí, también se ha desprendido, y se puede desprender aparte de Luis Maximiano, ya veremos en las próximas horas, se ha desprendido sobre todo de su pichichi, de Luis Javier Suárez, que va a jugar en la Champions, y Marc Povil, que se va a todo un Atlético de Madrid, aunque de momento el Cholo Simeone le haya dado pocas oportunidades. Sí, bueno, se han ido hasta 16 jugadores de momento, faltando la situación por resolver de Koné, de Maximiano y de Robertón a esta hora de la tarde. Son muchísimas bajas, muchísimas altas también, y yo creo que el equipo lo necesitaba. Yo creo que uno de los aspectos más positivos que tiene esta temporada es que por fin la plantilla o la dirección deportiva ha podido quitar de raíz ese problema que yo creo que se había aposentado a la plantilla, que era un problema también de mentalidad, futbolistas que tenían una mentalidad negativa, o yo creo que incluso traumática por todo lo que ha pasado en los últimos años, que yo creo que afectaba durante el desarrollo de los partidos. Mucho tiene que ver cuando el Almería encajaba un gol y se hundía totalmente, tiene que ver con esa mentalidad de jugadores que habían sufrido muchísimo la temporada pasada y la anterior cuando descendió el Almería de Primera División, y yo creo que eso le va a venir muy bien a la plantilla. Yo creo que eso lo necesitaba el Almería, el borrón y cuenta nueva a través de nuevas oportunidades a nuevos jugadores que vengan con una idea limpia, con una idea fresca y con renovados de ilusión. Y yo creo que esa es la mejor noticia que tiene el Almería ahora mismo. Luego, obviamente, podremos analizar de que el Almería ha perdido el mejor futbolista no de la plantilla, de segunda división. Claro. Y un delantero que podría estar perfectamente, como lo está en Portugal, perfectamente en los equipos punteros de la primera división española, quitando a la mejor Barça, Madrid. Yo creo que Luis Suárez es un delantero que sería titular en cualquier otro equipo de la primera división española. Entonces, ahí hay que tener un poco de paciencia con el delantero que va a venir, con Thalys, de Palmeiras. Es al final una apuesta muy joven de un futbolista de 20 años que sigue, yo creo, la línea de la política de fichajes que hace este club, que es al final Ya que lo está comentando, compañero, vamos a poner imágenes de Thalys Henrique, el delantero del Palmeiras. ¿Continúa, Antonio? Al final es una apuesta de un talento joven, pero no hay que olvidarse que viene de esta liga brasileña, que no es lo mismo que jugar en Europa, que no es lo mismo que jugar en una categoría como Segunda División, que es una categoría muy complicada. Y hace falta, como tú comentabas antes, un proceso de adaptación que para un futbolista tan joven, pues al principio lo normal es que pues vaya entrando poco a poco, que al principio no tenga partidos muy buenos, pues como lo que pasó cuando vino Darwin Núñez o incluso Sadik, que Sadik sí que venía del Partizan, pero al final poco a poco se fue amoldando a una categoría tan difícil. Bueno, hay que decir que este jugador ha destacado sobre todo en el equipo sub-20 del Palmeiras, donde ahí sí que se ha salido como goleador. Aquí estamos viendo el equipo sub-20 del Palmeiras. En el primer equipo ha jugado pocos. 13 partidos. En el anterior hemos visto el gol que le hacía precisamente al Santos de Neymar. Es decir, es un joven que está por explotar, que tiene unas condiciones innatas para el gol, pero que, como ya se ha dicho aquí, es un delantero con el que hay que tener paciencia, porque aparte de ser muy joven, necesita un periodo lógico de adaptación como necesita cualquier persona. Llega a un país distinto, con una lengua distinta, con unos compañeros distintos, y debe de encajar en un club como la Unión Deportiva Almería. Y para que empiece a rendir, y José María Salmerón me imagino que ha tenido a muchos y variopintos jugadores en sus respectivas plantillas, necesita aclimatarse y sobre todo se le necesita ayudar para que el jugador empiece a rendir cuanto antes, pero necesita evidentemente que entre todos el vestuario, lo puedan arropar, ¿no? Y apartarlo, perdona, Salmerón, de la ecuación de Luis Suárez, que Thalys no va a ser desde su llegada a Luis Suárez, claro. Es decir, no, esa comparación no ha lugar, porque evidentemente estamos hablando de un delantero contrastado, que por eso ha significado el traspaso multimillonario y además que pueda jugar en Champions con el Benfica, Sporting de Lisboa. El Benfica era Darwin y que efectivamente no ha lugar porque esa comparación el chaval siempre estaría mal parado, ¿no? Sí, como tú bien has dicho, es un chico joven que supongo que yo no lo conozco, pero bueno, supongo que la dirección deportiva le ha visto las cualidades necesarias para poder rendir a medio largo plazo, lo que si la gente quiere a corto plazo, pues
pues será difícil, que aunque siempre puede ser, ¿no? Pero hay también que ver un poco si viene como primera espada, si viene como con posibilidades de ir adaptándose, de un momento de ayudarlo y de acogerlo y que de alguna manera pues vaya cogiendo su ritmo, vaya cogiendo sus cualidades, vaya cogiendo su tranquilidad y aclimatándose un poco a la ciudad y a la categoría para poder pues bueno, que al final de año, al final de la competición, pues hayan visto los números necesarios para seguir creciendo como jugador, porque es un jugador joven. 20 años, 1,84 de estatura, 20 años cumplidos en el mes de febrero y evidentemente va a cambiar completamente de vida a lo que estaba acostumbrado en el Brasileirao para jugar ahora en la Liga Hypermotion. Hay que tener evidentemente paciencia. El otro jugador que puede anunciar esta misma noche o puede hacerlo a partir de mañana, puesto que al ser agente libre la Unión Deportiva de Almería no tiene la obligación, no es un traspaso, siempre necesita tener la ficha libre para poder inscribirlo dentro de la liga, es Aridane. Estaba en Elda, ya que había jugado en el Eldense, allí tiene casa y lo cierto es que todos lo conocemos, sobre todo por sus 7 temporadas en las filas del Club Atlético Osasuna, donde rindió a gran nivel, y en el Rayo Vallecano, donde estuvo o coincidió con Francisco y donde ha jugado algo más hace 2 temporadas, algo menos la pasada temporada. Ahora miramos los datos, vemos también al jugador defensa central canario, 36 años y evidentemente si estamos hablando de un futbolista contrastado, no, a ver si, bueno, igual no lo tenemos, trataremos de ver si lo podemos conseguir o no. Pero en cualquier caso ese es un entrenamiento de la Unión Deportiva Almería. Viendo la plantilla que nos queda, bueno, aquí tenemos precisamente la plantilla que, salvo los movimientos de última hora, que podría ser el de Luis Maximiano, que se pueda ir y se habla del Rayo Vallecano, nos va a quedar una plantilla que estará compuesta por Fernando Martínez y Andrés Fernández, aparte de Bruno, creo que con ficha del filial, sí. Ficha del filial, como porteros. Después Federico Bonini, Chumi, Darío Chirino, Nelson Monte, Alex Centelles, Alex Muñoz y Marcos Luna como defensas. En el centro del campo está Dion Lopí, Selvi Clua, Lucas Robertone, que en principio la Unión Deportiva de Almería le buscaba salida, pero no hay noticia y es muy probable que ya se acabe quedando en la Unión Deportiva de Almería, igual que el refuerzo de André Horta, Arnau Puigmal, Idris Uaba, que ya entró en la convocatoria para ir a San Sebastián, Gui Guedes, Stefan Sojic, y en punta ya tenemos a Sergio Arribas, Nico Melamed, Lázaro Vinicius, Patrick Soko, Adrián Embarba, Ibrahima Koné y Leo Batistao. Ibrahima Koné es otro futbolista al que la Unión Deportiva de Almería, igual que a Lucas Robertone, el club le ha estado buscando equipo para ser cedido o traspasado, pero de momento a esta hora tampoco hay constancia. Por lo tanto, lo de Ibrahima Koné no sabemos si causará baja dentro de la liga para que quede esa ficha libre y la Unión Deportiva de Almería pueda incorporar precisamente al defensa central Aridane. ¿Alguna noticia tienes tú más al respecto de lo que es esta información a esta hora de la tarde, Antonio? Bueno, aparte de que en la plantilla de Transfermarkt faltaría Perovic, pero es un futbolista que tiene ficha del filial. Correcto, Perovic también que entra en la convocatoria. Dinámica de primera plantilla. La situación de los descartes es diferente porque Maximiano sí que parece que va a salir finalmente hacia el Rayo. Yo creo que Koné va a salir a lo largo de esta tarde, de esta noche, y la situación de Lucas Robertone es más comprometida, aunque el club no cuenta con él. El club no ha cambiado su postura, simplemente que no ha llegado a un acuerdo. Esas son las imágenes. Aquí estamos viendo a Aridane, precisamente imágenes que hemos rescatado del informativo gracias a nuestros compañeros de realización que han estado ágiles. Bueno, Aridane, que estaba entrenando con el Eldense a espera de conocer, bueno, pues la llamada de la Unión Deportiva de Almería para pasar reconocimiento médico. Hablan algunos compañeros de los medios de comunicación de que ese desplazamiento desde Elda hasta Almería se produciría esta misma tarde y que en las próximas horas, pues una vez pasara el reconocimiento médico, pues firmaría también por la Unión Deportiva de Almería. Aridane, ya lo sabe, un jugador tremendamente conocido por su larga cabellera y un defensa central expeditivo, todos lo recordamos precisamente por ser expeditivo en las filas de Osasuna y en las filas
del Rayo Vallecano. Le pregunto a José María Salmeno, porque evidentemente él que tantos partidos ve y que tantos jugadores estudia, sí que estamos hablando aquí de un defensa central contrastado. El hecho de que tenga 36 años es lo que nos hace ver que evidentemente la Unión Deportiva Almería habrá comprobado que está en buen momento de forma. De hecho, la pasada temporada llegó a jugar 18 partidos como titular en el Rayo Vallecano. Eso ya significa determinada garantía para un equipo como la Unión Deportiva Almería, ¿no, José? Sí, Aridane es un jugador con mucha experiencia, un jugador con un buen juego aéreo, muy competitivo, o sea que al final es un jugador que tiene, yo lo conozco desde hace muchos años y se ha mantenido siempre en los puestos de segunda división, primera división en los últimos años, ¿no? Tanto con Osasuna como con el Rayo Vallecano. Los 36 años, pues yo los 36 años ahora de un jugador prácticamente ya la gente, los jugadores tienen un trabajo excepcional, donde los jugadores pues llegan con mucha facilidad. Hemos llegado a una etapa en el mundo del fútbol, José, que era inconcebible antes, sí. Porque ahora se puede llegar tanto a los 40 años como debutar, como hizo el otro día en el Liverpool, un chico de 16. Sí. Es decir, ya no se mira el carné. No. Si el chico o el adulto es bueno y tiene capacidad para jugar, sí, el entrenador apuesta por él, ¿no? Y aquí es que prevalece, evidentemente, su calidad técnica o sus condiciones deportivas antes que lo que diga la fecha de nacimiento en el carnet de identidad, ¿no? Sí, porque el chico de 16, 17 años que tiene buenas cualidades ya está profesionalizado, es decir, ya viene con una gran alimentación, con un gran trabajo previo y viene muy formado, es decir, ya no tiene la formación de antes, que prácticamente iniciábamos con más limitaciones. Tendrían las cualidades como que podían ser como las de ahora, pero ahora vienen con mucho más preparados de base de atrás, ¿no? Y el jugador de mayor edad, pues lo mismo, vienen con un trabajo, el que ha sido profesional, el que tiene... antes tú ibas a entrenar y estabas tus 2 horas y te ibas, y ahora vienes dos horas antes al entrenamiento, entrenas y te vas 2 horas después. Incluso ya hay la tendencia en muchos clubes, el que puede, desayuna, come e incluso echa la siesta ya y prácticamente echa las 8 horas. O sea que ya eso se ha profesionalizado y de alguna manera se ha ganado mucho en esas situaciones y obviamente los jugadores están con muchas más condiciones para poder estar a esa edad. Muy bien, ya hemos hablado de las incorporaciones. Pongo sobre la mesa de los fichajes que ha realizado la Unión Deportiva Almería, que ya hemos visto, ya creo que todos han debutado. No sé si me equivoco, Antonio, pero creo que todos los fichajes han podido debutar, han tenido minutos. ¿Cuál de ellos es... ¿Cuáles son los que más os pueden ilusionar? Nelson Monte no por la lesión. Nelson Monte, exceptuando el lesionado, efectivamente. Ahí quedaba... y empiezo a preguntarte a ti, Mar, de los jugadores nuevos, ¿hay alguien que especialmente te ilusione? Todos los nuevos, o sea, da igual la condición y el tipo de contrato, sí, da igual, sí, ¿no? sí, de los nuevos, ¿hay algún futbolista que especialmente diga, bueno, aquí la Unión Deportiva Almería ha hecho un buen fichaje y espero que sea un fichaje de éxito? Yo tengo mucha esperanza con Bonini. Mucha esperanza, porque creo que lo ha hecho muy bien cuando estaba en la Liga Italiana, y me alegra mucho ver de nuevo en Barba. Me alegra muchísimo porque creo que bueno, ya lo ha demostrado, ¿no? Que es un jugador que tiene muy buen tiro, muy buen ojo, y creo que ha peleado bastante, y a mí personalmente me ilusiona que vuelva. Compañeros, a ver si podemos poner de nuevo imágenes de entrenamiento de la Unión Deportiva Almería, donde veremos precisamente a muchos de los jugadores nuevos que entrenan con la plantilla de Rubí, y efectivamente que exceptuando a Nelson Monte por aquella lesión en la rodilla de la que se viene recuperando, y esperemos que en las próximas jornadas vuelva a estar disponible, pues bueno, pues son jugadores que han tenido ya sus primeros minutos, muchos de ellos como titulares. Idris Subaba lo estaba viendo aquí. Especialmente ilusionante parecía el fichaje de Patrick Socó, que creo que también está sufriendo ese periodo de adaptación, porque es un futbolista que la pasada temporada en las filas del Huesca se salió, fue máximo goleador con 11 tantos, no me falla la memoria, y evidentemente es un fichaje que no llega tampoco para suplir a Luis Suárez, ni mucho menos, porque seguramente es media punta o más extremo por la derecha, aunque Rubí ya lo utilizó por la izquierda, es decir, también tiene esa capacidad de ser alternativo en las bandas. Y por otro lado está el guardameta Andrés Fernández, que era el titular de la Unión Deportiva Levante, que consiguió el ascenso. Al margen ya se ha citado a Bonini, que le gusta a Mar,
Marcos Luna ha empezado a destacar, aunque este partido provocó el primer penalti, pero le hemos visto que no creo que nos haga olvidar, ni mucho menos, a Marc Pubil. Pero bueno, quién sabe, puede protagonizar buenas tardes por la banda derecha y siendo un jugador también con capacidad física y llegada, puede ser un jugador que aporte también bastante. Al margen de lo dicho, bueno, no sé si Antonio, sobre lo comentado, sí, ¿quiénes son los que más te pueden ilusionar? Yo al principio en pretemporada... Por cierto, se me queda Horta, ¿no? Que en cuestión de fútbol, Horta en el centro del campo yo creo que llega para darle ese equilibrio que yo creo le faltaba con la ida de Melero. En pretemporada sí que tenía muchas ganas de ver y me ilusionaba sobre todo el fichaje de Chirino, que además tengo gente del Castellón que me ha hablado muy bien de ese chico y me he quedado con las ganas de verlo en este inicio de temporada, pero es que creo que Marcos Luna, que me había llamado la atención un poquito menos que Chirino en la pretemporada, pues le ha ganado la titularidad y además lo está haciendo con bastante buenos minutos, aunque el otro día tuviese ese error del penalti. Bueno, es que los 2 traspasos que ha hecho el Zaragoza están funcionando, ¿no? Porque Adrián Liso lleva 3 goles, ¿no? En la fila del Getafe, por ejemplo. Sí, además con muy buenos goles. Y yo creo que más allá de Chirino, sí que me ilusionaba el fichaje de Patrick Soko. Sí que tengo especialmente ganas por él, un poco por lo que le rodea a él como persona. Tengo muchas ganas de que termine de explotar y le salgan bien las cosas aquí en el Almería. Y no lo llamaría ilusión, pero sí que tengo las expectativas bastante altas con Bonini. Sí que creo que puede ser un central que rinda y que le dé a la Almería, básicamente sobre todo porque estamos muy necesitados de gente atrás que erradique de una vez por todas los problemas. Sobre todo porque seguimos echando de menos, todo el mundo me lo recuerda, a Rodrigo L. y a Babic. Vaya, han transcurrido 2 temporadas y todo el mundo que me ve por la calle me dice, ay, cómo echamos de menos a Rodrigo L. y a Babic. Lo que suele pasar, y ¿no? lo que se les criticaba en su momento. Y lo que se les criticaba en su momento. Exactamente, ¿eh? y todo lo reconoce. Y hay que ver que y todo lo reconocen, efectivamente, ¿no? En su momento. Quería decir que la Unión Deportiva Almería vuelve a estar en la tesitura de tener a jugadores seleccionables, algo que no se nos debe escapar, porque si la Unión Deportiva Almería ficha a Patrick Soko, que es un delantero que estaba destacando en la fila del Huesca y que por eso lo ficha la Unión Deportiva Almería, también es muy normal que su selección lo haya querido reclamar y lo haya convocado también. Por tanto, Patrick Soko, igual que Sojic, igual que Perovic, ya han sido seleccionados para esta ventana de compromisos de las selecciones nacionales. Algún comentario puede merecer, porque evidentemente Rubi se despidió la pasada temporada diciendo de la incoherencia del hecho de que, por ejemplo, no pudiéramos tener a Luis Suárez en la fase definitiva del campeonato. Pero siendo así, esa incoherencia no es nada que no se sepa y que no se hubiera hablado previamente en las reuniones de la Liga de Fútbol Profesional y que todos los clubes de la Liga y Promoción hubieran también asumido y aceptado. Por lo tanto, aún sabiendo eso, la Unión Deportiva de Almería sabe que arriesga fichando a jugadores que son seleccionables. Evidentemente, cuando rindan y estén con la Unión Deportiva de Almería, podrá valerse de su capacidad, de sus servicios, pero cuando coincidan con las ventanas de las internacionalidades, le puede pasar lo que le ha pasado esta vez, que no han convocado a Diel Lopi, pero sí que han convocado a Patrick Soko. Y esto le puede seguir pasando durante la temporada a la Unión Deportiva de Almería, Antonio. Sí, pero a ver, al final con este tema yo creo que hay una incongruencia muy grande, sobre todo por parte del presidente de la Liga, Javier Tebas, que se manifestaba diciendo algo así como que los clubes tenían que tener en cuenta este tipo de detalles a la hora de salir al mercado y a fichar. Eso era una de las primeras respuestas que le daba Rubi. Eso es ilógico. Eso no tiene ningún sentido. Pero déjame que termine la explicación. Por lo tanto, si el Almería no hubiese salido en su momento al mercado a salir a fichar a un futbolista seleccionable en aquel momento como era Luis Suárez, no habría podido revalorizar a Luis Suárez, no habría por lo tanto podido venderlo por 27 millones de euros, que es lo que le va a permitir al club poder inscribir futbolistas y poder cuadrar cuentas en el límite salarial. Entonces no tiene ningún sentido lo que dice. Totalmente de acuerdo.
Entonces, el Almería no puede dejar de fichar a un futbolista, como es el caso de Patrick Soko, porque sea seleccionable o no, a mi modo de entender. Entonces, estás perdiendo calidad. Me refiero, Antonio, que los clubes de la Liga en asamblea han vuelto a reunirse y todos han pasado por el aro. No ha habido nadie que haya alzado la voz y que haya obtenido la respuesta, solidaria de los demás clubes. Eso no ha sucedido. Por tanto, va a seguir perpetrándose en el tiempo esta incoherencia o esta injusticia que va a sufrir la Unión Deportiva de Almería, todos los clubes que tengan jugadores seleccionables. Me gustaría conocer también la opinión de José María Salmerón y de Marc Cánovas en ese sentido. Es decir, la Unión Deportiva de Almería, como bien dice Antonio, y es lo más coherente, tratará de fichar a los mejores jugadores, sean de la nacionalidad que sea. Pero evidentemente, cuanto más nivel competitivo tengan, más opción tendrán de que sean seleccionables siendo de otros países. Pero eso no puede coaccionar para que la Unión Deportiva de Almería no vaya a incorporar a un jugador que le pueda interesar deportivamente hablando. No sé si estamos de acuerdo, José. Sí, estoy de acuerdo. Además, Almería va a firmar al mejor jugador posible para su plantilla. Entonces, obviamente no va a mirar esas circunstancias sabiendo que esa circunstancia puede ocurrir. Y entonces, como ya se sabe, pues tampoco tenemos excusa para nada. Es decir, yo me imagino que aunque lo hayan dicho allí, también será difícil y habrán callado bocas en el sentido de no dar ninguna solución a este tipo de cosas, porque llevamos años viendo un poco estas circunstancias y no se ha dado una solución. Yo supongo que será difícil porque no la encuentran, es decir, no encuentran el calendario que puedan dar a todo esto pues, una posibilidad mejor. Entonces, digo yo. Yo creo que tampoco, como ha dicho Juanjo, los clubes obligan a la Liga a encontrar una solución, porque si cuando se expone el tema, bueno, yo no lo tengo claro, los clubes... Yo creo que esta circunstancia está hace mucho tiempo ya y yo creo que se quejan. Yo no sé si realmente, si después una vez que van allí lo hacen, yo creo que sí, que de alguna manera se hará. Pero creo que, no sé, por lo que sea, no se encuentra una solución al calendario que tiene la Primera División, demasiados partidos por todos lados y que al final incluso se están aumentando un poco en competiciones que están haciendo que haya más partidos y que no se dé. Yo creo que es una dificultad muy grande porque no llega, porque si fuese una cosa sencilla, yo creo que de alguna manera pues, buscarían la solución, es decir, de poder... o dar esa flexibilidad de que eso ocurra, a ese partido no hacerlo ese día o hacerlo 3 días después, no lo sé, pero no dan con la respuesta que creo que todo equipo quiera tener para esas circunstancias tan complicadas en un día que lo necesita el jugador y que obviamente pues, yo creo que es un problema para el club. Pero como ya se sabe, pues... Bueno, esto significa que contra el Racing de Santander, contra el líder, la Unión Deportiva de Madrid no podrá contar con Patrick Soko, por ejemplo. Y que el siguiente partido es el Sporting de Gijón. Ya no sé... Sí, pero mejor el Sporting de Gijón tendrá también 2 jugadores, o el otro tendrá también 1. O sea, es que al final... Yo creo que en la segunda división siempre hay algún jugador por ahí que... Sí, bueno, el Oviedo, el Sporting, el Real Club Deportivo hay de más La Coruña, casos de los que cree el presidente de la Liga que hay muchos, efectivamente. Vamos a ver presentaciones, ¿no? Porque durante esta pasada semana se han ido produciendo las presentaciones, incluso ya con la Liga iniciada, ¿no? Por aquello de que, bueno, Mohamed El Assi tenía que regresar de Egipto, no estaba en Almería y las primeras presentaciones se efectuaron precisamente con el director general. Y este es el caso precisamente de los 2 laterales derechos de la Unión Deportiva de Almería, versátiles porque ambos también podrían ser utilizados como centrales. Pero su demarcación natural, Marcos Luna a la derecha, a la izquierda Darillo Chirino, holandés, de origen islas... moluqueñas, no sé si es así o algo así parecido. Bueno, el caso es que ambos son laterales, carrileros, pero que podrían tener esa alternativa. Bueno, esta fue la primera presentación de forma cronológica. Vamos a seguir viendo las primeras. Bueno, esta después de concluir la comparecencia. Después escucharemos algunas valoraciones de algunos de los jugadores. Hay quienes tienen más dificultad con el idioma y escucharemos algunos de los que, bueno, pues se pudieron expresar. Sojic y Patrick Soko fueron los autores de la segunda presentación. Bueno, Sojic se da la circunstancia de que, según él es
un pivote defensivo, aunque en el primer partido lo utilizó de central. Lo ha utilizado de central sobre todo en pretemporada. En pretemporada. Bueno, por tanto es versátil, pero ya dijo él en rueda de prensa que su demarcación natural es la de pivote defensivo. Y Patrick Socó, que en el Huesca era un jugador llegador desde atrás, yo diría que sin una demarcación específica, media punta, más tendido a la banda derecha. Bueno, Rubi lo ha utilizado en los últimos partidos o en el penúltimo en la banda izquierda, y es decir que bueno, un jugador de ataque que puede entrar por cualquier banda del ataque de la Unión Deportiva Almería. Patrick Socó, que viene con el aval de 11 goles en la pasada temporada. Aquí estuvo acompañado en la presentación de su familia, su padre, su pareja, su madre, y estaba tremendamente orgulloso. En esta tercera presentación ya fue el secretario del club, Mariano Blanco, el que hizo la misma con Andrés Fernández, bueno, otro jugador de experiencia contrastada, y a su derecha otro jugador de experiencia contrastada, como es Alex Muñoz, procedente de la Unión Deportiva Las Palmas, aunque ha militado en muchos equipos y ya parece que ha cogido velocidad de crucero por la banda izquierda de la Unión Deportiva Almería. Fue el autor del pase de este último partido para el golazo por la escuadra de Adrián Embarba. Y el de la asistencia Leo Bautista contra la Cultural también. Pues ahí queda 2 asistencias. En Las Palmas marcó 3 goles, es decir, a pesar de ser un lateral, es un lateral con recorrido y con llegada. Y Andrés Fernández, ¿qué vamos a decir? De un portero que fue el titular del equipo que se proclamó campeón la pasada temporada. Sobre estas presentaciones iniciales, ¿algo que comentar? Mar, Antonio, José María Salmerón. En principio, ¿qué os parece, no? Después continuaremos con las últimas presentaciones que se produjeron. Estas fueron las que grabamos nosotros y pude yo estar presente. Las demás, por cuestiones ya de feria y demás, no pude acudir, ni tampoco pudimos acudir, y son las imágenes del propio club, de la Unión Deportiva Almería. ¿Algo que os llame la atención? Bueno, yo insisto, para mí Patrick Socó y Andrés Fernández me parecen 2 jugadores que me parecen una apuesta segura en el equipo. Y Marcos Luna como Chirino me parecen buenos fichajes que pueden entrar muy bien. Y los demás, bueno, no descarto que también sean jugadores que ofrezcan su rendimiento. Pero por esa escala, garantía Andrés Fernández y Patrick Socó. Me parece muy buenas incorporaciones, la de Luna y Chirino, vino a jugar, igual que el otro lateral, que Alex Muñoz, y el resto de jugadores presentados me parecen, bueno, pues que pueden dar también su resultado. A mí, por ejemplo, este tipo de ruedas de prensa, de presentación, me sirve un poco para conocer el gusto personal o el gusto preferencial del futbolista a la hora de definir su demarcación, su posición, porque muchas veces... Por ejemplo, con el tema del fichaje de Chirino, recuerdo que el Almería lo presentó en redes sociales como central, en la página web como lateral o viceversa, y al final le preguntas a ellos en qué situación del campo se sienten más cómodos. También le preguntamos a Jodic, que decía que había jugado de central, pero que él era... Y Alex Muñoz. Y Alex Muñoz, que fue la más graciosa. Empezó jugando de central y él dice, yo he fichado como lateral. Dijo, no nos vamos a engañar. Aunque evidentemente soy un jugador de club y donde me coloque el entrenador voy a jugar. Pero yo he fichado como lateral, lo dijo literalmente. Sí, ¿no? Sí, por eso, que me resulta interesante conocerlo, además de su boca, el saber en qué posición se encuentran más cómodos a la hora de, luego, sobre todo también, exigirle una cosa u otra. Por ejemplo, Alex Muñoz jugó el primer partido contra el Albacete como central y se le puso en el punto de mira junto a Chumi, y luego yo creo que ha rendido más donde yo creo que es su posición pero yo me idónea. imagino que si Rubi nos está viendo, digo, bueno, sí han fichado como lateral o central, pero aquí lo prioritario es el equipo, y que por eso le pregunto al entrenador como José María Salmerón. Dice, claro, uno tiene, digamos que, una demarcación preferente, pero al fin y al cabo el bien común y el bien primordial es el rendimiento del equipo. Por lo tanto, todos ellos deben estar en función de lo que necesite y decida el entrenador por el bien del equipo, míster, ¿no? Sí, la necesidad que tenga y donde se le ha firmado el jugador. Es verdad que te puede encontrar con un central lateral, que los entrenadores nos gusta mucho porque tener esas 2 posiciones nos cubre muchas cosas, ¿no? Por cualidades, pues, puede, incluso está muy de moda también jugar con defensa de 3, es decir, con 3 centrales, que muchos han podido jugar de tercer central, ese central lateral que tiene una condición de una altura, de una agresividad, incluso una salida de balón que se prima mucho en estas circunstancias, y han jugado muchos partidos en muchos equipos con esa posibilidad, pero teniendo una especificidad
en su posición donde ellos se sienten más cómodos, pero hoy en día pues tienen que jugar en las posiciones que se le marque el entrenador y que tengan las cualidades para ello, ¿no? Hemos visto presentaciones, también queríamos escuchar algunas de las últimas declaraciones del entrenador de la Unión Deportiva Almería en la sala de prensa. La última comparecencia, aparte del partido, después del partido en San Sebastián, fue la conferencia previa, donde los compañeros, entre ellos Antonio, que acudió, pues también le preguntaron, ¿no?, sobre el equipo, sobre el cierre del mercado y etcétera, ¿no? Vamos a escuchar, por tanto, a Rubi y después continuamos hablando sobre, la opinión del entrenador de la Unión Deportiva Almería y sobre, efectivamente, la confección del equipo que quiere el míster de cara a una temporada, como venimos diciendo, con ilusiones renovadas. Parece que lo comenté hace una semana. Nosotros lo que es la forma de que queremos defender está explicada y entrenada. Como cualquier equipo, seguramente su entrenador explica y entrena la forma de trabajar en la pretemporada, pero a partir de que empieza a rodar el balón en competición o incluso en pretemporada, a veces también se van produciendo errores que tienes que ir continuamente pues reafirmando cómo se tiene que trabajar y corrigiendo, pero es que es súper normal, eso es lo... Si no, sería muy fácil, ¿no? Todo explicado, todo entrenado, todo el mundo perfecto en su máximo nivel, todo porterías a cero. Eso no va así, ¿no? Entonces, pues bueno, nos lo planteamos como un reto para pasar de 4 a 0-1. Eso sí que lo dijimos al equipo, hemos encajado 4, nos parece algo excesivo, pero es la verdad, que es lo que hemos encajado, y era un reto para el equipo decir, bueno, tenemos que salir de León con 0-1, porque al final siempre os he dicho lo mismo, si tú solo vendes el 0-0 y te meten un golazo, y entonces el jugador se desanima porque ya no tiene el 0, hay que anticiparse un poco a esa situación porque un gol puede llegar en cualquier momento. Entonces, pues bueno, eso es un poco, que tú me dices, ¿se fue un poco reivindicarse? Pues sí que lo intentamos, sí. Pero esto sigue y ahora puede la Real meterte 2 o 3 o el Racing aquí, no podemos aflojar. Bueno, es lo que comentaba antes, la afición puede estar tranquila en cuanto a las ganas de hacer las cosas bien y al trabajo, y ojalá consigamos unos buenos resultados ahora al inicio para que se reafirmen estas palabras con hechos en el campo, porque entonces con el apoyo de la gente podemos ser un equipo fuerte y un equipo importante dentro de una categoría otra vez terriblemente dura, ya lo veis que creo que en 2 jornadas hay, no sé si son 12 o 13 equipos, que aún 12 equipos creo que no han perdido, es decir, son muchos equipos que no han perdido, por lo tanto el estar implicados, como dices, ilusionados y luego acompañados, nos puede dar ese puntito de más ante tanta igualdad. Y como decías bien, no me estoy teniendo que preocupar en exceso de que el jugador tenga la cabeza aquí, eso es verdad. Que tenga la cabeza aquí, porque estábamos en horas previas del cierre del mercado y efectivamente hay jugadores que, como la pasada temporada sucedía, que no tenían la cabeza todavía porque no sabían qué pasaría, qué sucedería, si iban a continuar, si no iban a continuar. Eso parece que, exceptuando a determinados 3 jugadores, no era el caso del resto de la plantilla. Por otro lado, se nota como ya las primeras de cambio, Rubio enfatiza en lo de tratar de que precisamente lo que aquí se ha comentado, que es esa fragilidad defensiva que ha vuelto pues a condicionar el juego del equipo, pues sea la solución preferente de cara a esta temporada en la que el rendimiento sea acorde precisamente a un mejor balance de goles anotados y menos encajados. Mar, de lo que ha dicho el míster, no sé si hay algo con lo que te quedes o lo que puedas valorar. Sí, siempre está diciendo últimamente que está poniendo el foco sobre todo en la parte de la defensa, en encajar menos goles. No está llegando esos resultados que se supone que tienen que estar llegando a nivel defensivo. El equipo espero que se esté todavía alineando, que se esté todavía encajando unos jugadores con otros y buscando un poquito más la afinidad y la naturalidad en esa defensa. Sí que es verdad que también sé que hay muchas veces que el problema viene, como decíamos antes, ¿no? de pérdidas, un poco de falta de concentración y dejar a lo que sería la línea defensiva vendida. Entonces ahí pues no hay que buscar quiénes son los culpables en la defensa, porque al final la defensa no puede sacar todos los errores que haya de unos y otros.
Pero sí que es verdad que un poco más de solidez, y yo creo que ahora van a venir con los fichajes y un poquito cómo se muevan las líneas defensivas. Creo que va a estar mucho más sólido de lo que podía haber estado anteriormente, y creo que va a llegar esa solidez defensiva y sobre todo ese balance, ¿no?, entre la parte atacante y la parte defensiva que tenemos, que está un poco descompensada. Bueno, de momento así está sucediendo en los primeros partidos, ¿no? Y es a lo que tiene que tender la Unión Deportiva Almería, equilibrar. Y ya lo reconocía el propio entrenador, consciente de que seguramente si la pasada temporada no se consiguió el objetivo, y aquí también se ha comentado, es porque precisamente ese balance de goles encajados era excesivo. Un lujo que no se puede permitir un equipo que aspira al ascenso como vuelva a ser. Este año ha dicho el míster que efectivamente se sigue aspirando al ascenso, ya no por la vía directa. Era una losa pesada la que llevaba sobre su mochila la pasada temporada la Unión Deportiva Almería, y al final le jugó una mala pasada. Cierto es que al final todos supimos que fue injusto el hecho de no competir ante el Real Oviedo con un jugador determinante, el mejor jugador de la categoría, como era Luis Javier Suárez. Y no sé si debe o no servir como argumento, ni por supuesto debe ser excusa, pero el caso es que en esa eliminatoria fundamental la Unión Deportiva Almería no tuvo a su mejor jugador. No resta ello para que, bueno, la Unión Deportiva Almería tenga que hacer autocrítica de una temporada en la que igual tenía que haber solventado esa situación con antelación, si hubiera podido, y haber conseguido el ascenso directo. Este año, bueno, con la experiencia adquirida, con esos errores ya conocidos y tratando de solucionarlos, bueno, pues la Unión Deportiva Almería encara de momento con el mismo dilema que debe de solucionar. Sobre las palabras de Rubi, que eran precisamente dos preguntas que he seleccionado de las que le hizo Antonio Martínez en la sala de prensa, algo con lo que te quedes, Antonio. Sí que hablaba también de la unidad del vestuario, algo con lo que la pasada temporada no se contaba porque, bueno, la gente estaba todavía inquieta porque no sabía qué iba a pasar hasta último momento en el cierre del mercado, ¿no? Sí, eso sí lo ha destacado mucho, y además él decía en rueda de prensa también que se había analizado o se había tenido muy en cuenta el factor personal del futbolista a la hora de fichar, para que el Almería, bueno, pues no tuviese ciertos problemas que ha tenido en temporadas atrás con X jugadores y que han condicionado a veces o han surgido ciertos problemas cuando la dinámica es sobre todo negativa, porque cuando las cosas van bien todo el mundo está contento y feliz y no pasa nada, pero cuando la dinámica es negativa, ahí es donde florecen ese tipo de situaciones. Y decía Rubi que este año el vestuario va a ser de verdad un ejemplo de unión, que no lo era la temporada pasada. Y con respecto al tema defensivo, yo creo que al final el análisis de la Almería, de las aspiraciones de este año, es para mí muy simplista. Es básicamente, cuando conozcamos la magnitud real del problema defensivo que tiene este año el Almería, es decir, cuando sepamos hasta qué punto llega ese problema, yo creo que es cuando sabremos si el Almería está en condiciones favorables como para pelear por el ascenso directo, incluso a las plazas de playoff, o no lo está. Si el Almería tiene unos números, una media de goles recibidos semejante a la del año pasado, es imposible ascender directamente, y tenemos el ejemplo de esa temporada pasada. Entonces, vamos a darle un poco de margen, pero yo te diría que en las 10 primeras jornadas, cuando veamos dónde está o cuán relativo es el problema de la defensa, del calado que tiene, es cuando vamos a empezar a dirimir para qué está el equipo, para qué no. Sí, hay que dar margen de esos 10 primeros partidos para ver dónde está el equipo y qué ha sucedido hasta 6 entonces. goles en las primeras jornadas son muchos y al final... Pero se pueden equilibrar si las próximas jornadas el equipo, no voy a decir mantener la puerta a cero, pero no encajar con tanta facilidad como ha encajado, porque bueno, ante rivales de envergadura que vienen este mes, porque yo he dicho que la Unión Deportiva Almería recibe al Racing, creo que va a Gijón, bueno, quiero mirarlo con más tiempo, ahora lo miro, pero es un mes de órdago. Valladolid también. Valladolid, efectivamente, un mes de órdago el que tiene la Unión Deportiva Almería, con 4 partidos de alta dificultad, y no sé si el otro es el Cádiz, y el otro es el Cádiz, es decir, Racing de Santander, Sporting de Gijón, Real Valladolid y Cádiz serían los próximos 4 rivales de la Unión Deportiva Almería,
que evidentemente van a exigir lo máximo del equipo de rugby y van a servir también de examen. Antes de conocer también la opinión de José María Salmeno, porque aludía a rugby, precisamente a que estaba tranquilo porque el vestuario parecía que había conseguido esa unidad, y para los entrenadores eso es fundamental, vamos a recordar lo que decían en sus presentaciones tanto Andrés Fernández como Patrick Soko. Lo hemos sacado de todas las presentaciones, sobre todo porque el mensaje de Andrés Fernández me parecía muy cuerdo, ¿no? Precisamente la piña y la unión debe ser la que haga fuerte al equipo. Así lo expresaba el portero también murciano, nuevo portero de la Unión Deportiva Almería. Que sea una temporada que el equipo podamos disfrutar, ¿no? Podamos disfrutar de una gran temporada, que seamos un equipo importante en la categoría y al final yo creo que es lo que estamos trabajando desde que yo llevo aquí un mes y lo que estamos intentando. Cuando uno viene y quiere debutar con este equipo, con este equipazo, pues lo que quiere es ganar, que todo vaya bien, portería cero, pero bueno, es verdad que el fútbol pues a veces tiene esto, ¿no? Que se aparecen adversidades, aparece pues un partido que no era el que teníamos todos en la mente, pero bueno, a partir de ahí tenemos que enfocarlo, bueno, lo que he hecho yo toda mi carrera, ¿no? Enfocar de trabajar mucho, trabajar con mis compañeros, hablar mucho ahí dentro del vestuario, corregir y lo que se trata es que estas cosas que nos estén pasando, sobre todo ahora al inicio de temporada, pues se trata de aprender de ello, de trabajar y que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Sin duda la característica más importante es ser un equipo de verdad. Ser un equipo de verdad no es cuando gano lo celebro y qué bueno soy, ¿no? Yo creo que en los malos momentos es cuando se ven los equipos, en el día a día es cuando se ve. Yo no me gusta nada que cuando un compañero comete un error haya brazos levantados, no me gusta nada que no se le esté dando un apoyo a un compañero que le esté pasando mal. Y yo creo que yo voy a ser muy importante este año y como he dicho a Mister, a donde me pongan, yo voy a intentar dar lo mejor de mí y bueno, espero dar alegría al club, dar alegría a la afición y como he dicho lo anterior, yo creo que con trabajo y con disciplina todo va a salir bien y estoy muy ilusionado y convencido que todo va a salir bien. El equipo, yo creo que el equipo ha ido creciendo poco a poco y se ha reflejado en el último partido contra la NASA y yo creo que hay mucha competencia entre nosotros, hay mucho nivel y hay jugadores con experiencia y jugadores jóvenes con talento y yo creo que eso es muy importante para el equipo y el lunes empezamos lo bueno, yo creo que estamos trabajando esta semana y espero que todo va a salir bien para nosotros. Las declaraciones de Patrick Soko, que fueron justo después de que la Almería hubiera jugado y vencido al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Matizó el calendario, que sigue siendo de órdago, pero no los equipos que habíamos dicho, porque ahora es el Racing de Santander el domingo a las 6:30, el sábado juega en Pucela, en el campo del Valladolid, después será el Sporting el que visite el UD Almería Stadium y va a cerrar el mes en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo sabía que era equipo amarillo, pero no es el Cádiz, es la Unión Deportiva Las Palmas. Y las palabras de Andrés Fernández, la experiencia es un grado, me parece muy sensata, ¿no? Y me parece que son el tipo de declaraciones que a cualquier entrenador le gustaría escuchar de uno de sus jugadores que pueden ser de los líderes en el vestuario, ¿no, José María? Sí, no, las palabras que ha comentado son los que todo entrenador y todo jugador profesional lo que quiere, tener un vestuario sin egos, un vestuario implicado, un vestuario profesional, solidario. Eso al final te va a llevar a conseguir los objetivos. Sin eso no puedes conseguir el objetivo. Obviamente después, como ha dicho Rubí, va a trabajar en el día a día para mejorar todos los aspectos, tanto defensivos como ofensivos. Y en eso va también un análisis continuo del equipo para mejorar. Entonces, acaba de empezar, como ha dicho, se va a trabajar mucho en esas circunstancias porque es sabida. No solo viene por la parte defensiva ni del portero, sino que viene un bloque donde tiene que trabajar en todos aspectos y bueno, saber que en cada partido se juega mucho, que son 3 puntos importantes y que al final queda mucho tiempo y que todo se va a jugar en el final de mayo
pero que las bases se ponen ahora para que sea un equipo cada vez mejor. Llevamos solo 3 jornadas, queda toda la liga por delante, pero no sé si podemos llegar en esta mesa de análisis a alguna conclusión. Que la delantera sigue manteniendo la pegada, con jugadores como Sergio Rivas, Leo Batistao y Adrián Embarba sobre todo. Parecen que son 3 jugadores determinantes. Que la baja, no se ha hablado mucho de ella, pero de Gonzalo Melero, aunque físicamente no estaba a un 100%, pero Melero, en las 3 temporadas en las que ha estado la Unión Deportiva Almería, me da la sensación de que ha sido un jugador que ha aportado técnicamente en el ataque del equipo. Se puede suplir con el fichaje de Horta, porque yo sí entiendo que los equipos fuertes tienen que tener también un potente centro del campo, y para mí Horta puede ser el que aporte ese equilibrio que necesita. Dion Lopy es un jugador que abarca mucho campo, pero es un jugador que va excesivamente al límite, y por aquello de que va al límite es el que la pasada temporada sufrió mayor número de tarjetas de toda la competición, y es un riesgo excesivo para un equipo como la Unión Deportiva Almería, que en partidos, sobre todo fuera de casa, se queda demasiadas veces en inferioridad con el prejuicio que ello supone, y por tanto yo creo que el centro del campo, bueno, estoy expectante a ver si Horta es el jugador que encaja como anillo en el dedo para que la Unión Deportiva Almería tenga ese centro del campo equilibrado. Tiene que volver Baba. Y tiene que volver Baba, correcto, pero un jugador que tenga esa calidad técnica y que abarque ese terreno de juego que a mí me gusta, tal y como he visto a Horta. Y de otro lado, de momento nos siguen surgiendo dudas sobre esa capacidad expeditiva de la defensa que no hemos visto todavía, ¿no? Por eso hay que decirlo, y se ha dicho aquí que hay que dar un margen de confianza para que Rubi ajuste el sistema defensivo. Decimos sistema defensivo, ¿no? Pero hay que ajustarlo para que el equipo no encaje goles con tanta facilidad. No sé si esta conclusión vosotros la estáis de acuerdo o tenéis algo que matizar sobre ella. Sí, a ver, dentro de lo que es la defensa, por ejemplo, si nos centramos en lo que, ya que saca lo de las tarjetas amarillas y todo esto, Bonini, una de las cosas buenas que tiene es que el año pasado solamente le sacaron 5 amarillas. Pero ¿qué pasa? Que ahora en 3-4 partidos que llevamos ya le han sacado una. Entonces no sé hasta qué punto se puede extrapolar. Periodo de adaptación. Claro. Periodo de adaptación. Man. Entonces estamos ahí extrapolando las cifras, pero bueno, viene con cifras bastante... Tiene que adaptarse porque la liga italiana, aunque fuera la segunda división, es una liga, digamos que más ruda, no sé cómo describirlo, más física, donde se permite más las entradas, el contacto físico. La liga española es más técnica, de más transiciones, de más velocidad de circulación. Y casi se penaliza más. No sé Solo si espero que no tengamos otra persona más que tener que cuidar de las rojas, como tenemos tantas que sabemos que se calientan y hay un momento... Tienen que hacérselo ver los jugadores de la Unión Deportiva Almería, porque son demasiadas tarjetas las que vienen... Muchísimas, y demasiadas veces que nos quedamos con 10. Claro, o sea, eso es increíble. Sobre todo Dion Lopy. 4 ciclos de tarjetas el año pasado. O sea, 20 tarjetas amarillas. 20 tarjetas. Una barbaridad. Son muchas. Es una barbaridad, porque son 4 expulsiones, además de las concentraciones con su selección, 4 veces que no pudo participar. Evidentemente se deja notar, equivalen a una lesión larga, ¿no? Casi. Seguimos con las últimas presentaciones que hizo el equipo, al margen de las que a partir de mañana se puede hacer, sobre todo la ya consabida, si se acaban de incorporar, que la Unión Deportiva Almería ya ha inscrito al delantero procedente del Palmeiras, joven delantero, Thalys Henrique, un joven delantero del Palmeiras de 20 años. En esta presentación se hizo precisamente... se presentó al público, y lo hizo también de nuevo Mariano Blanco, a Nelson Monte a la derecha, defensa central procedente del Málaga, su regreso de nuevo a la Unión Deportiva Almería, y André Horta, un centrocampista, para mí es un pelotero y tiene buen manejo de control de balón. Se notó su entrada en el pasado partido, coincidiendo también con la entrada de Adrián Embarba y también de Leo Batistao. Le dan empaque al equipo, y también Sergio Rivas. Es decir, con estos 4 jugadores en el campo, la Unión Deportiva Almería tiene buenos peloteros, ¿no? Y para mí, y Bonini, que es el defensa central al que habéis aludido, ciertamente no lo tengo muy visto, mentiría si dijera que lo he visto, salvo el partido de la Unión Deportiva Almería,
Otros jugadores sí he tenido oportunidad de verlo, a Bonini no, y bueno, y sé que tiene buenas referencias, pero quiero verlo más, sobre todo porque todos los jugadores que están en defensa de la Unión Deportiva de Almería, yo tengo que verlos más tiempo para emitir una opinión sobre ello. De momento, ojalá tenga una buena entrada en la Unión Deportiva de Almería. Ahí quedaba la presentación de esos jugadores. Bonini, Nelson Monte, que también es otro refuerzo. En cuanto pueda estar disponible, viene a hacer una gran temporada en el Málaga. Claro, yo además a la defensa le sigo dejando un poco el margen, el beneficio de la duda, porque al final tienen que debutar todavía 2 centrales. Sí. Es decir, de los 3 que ha fichado el Almería ha debutado solamente uno, que es Bonini. Lo ha hecho también Alex Muñoz partiendo de esa base, pero Nelson Monte todavía no ha debutado, Aridane cuando venga no ha debutado todavía, por lo tanto vamos a ver cuál es la pareja de centrales del futuro. Y sobre todo que haya competencia, que haya que ganarse el puesto, porque ahora mismo cierto es que Chumi, Bonini están jugando porque ahora mismo son los únicos que hay. Alex Muñoz lo ha utilizado, pero ya decía él que no lo es. Pero que haya competencia y que los entrenamientos sean los que se ganen el puesto, los que puedan jugar titular. Nada mejor para un entrenador, que se ganen el puesto los entrenamientos, ¿no? Sí, además donde más cambio ha habido es en la defensa, o sea que donde realmente se ha enfocado es en ese sentido, tanto los laterales, tan derecho e izquierdo, como los cambios de centrales. O sea que quedan, yo creo que parte de los fichajes donde se ha hecho es ahí, es decir, 6 jugadores nuevos en la defensa. Prácticamente 6 más 2 que quedan, o 1. No, el 6 contando con los que tienen que venir. Los 3 laterales. Contando los 3 laterales más los Bonini, centrales. Manelson Monte, Maridane, 6. Claro, son 6 jugadores prácticamente. Pues, son 3 laterales y 3 centrales. Se ha enfocado prácticamente todo en la línea defensiva. Claro. Quiere decir 3 laterales y 3 centrales. Que de alguna manera, pues han querido cambiar todo ese entramado defensivo. Y ahora es trabajo, análisis y que vayan mejorando, que vayan ganando confianza y esto es pues... insistir, entrenar. ¿No? Al menos podemos decir que no se han tapado los ojos ante un problema que había que era flagrante. No, hay que reconocer que la Unión Deportiva de Almería ha detectado el problema, efectivamente. Hombre, el problema era fácilmente detectable porque además lo ha sufrido. Pero dicho lo cual, la Unión Deportiva de Almería ha tratado efectivamente de corregir la situación de debilidad que tenía el equipo. De hecho, Juanjo, hay una cosa, un detalle, es que yo creo que Nelson Monte habría sido el defensa titular desde el principio. Yo también lo creo por la temporada en la que ha hecho el Málaga. Y porque ha estado durante toda la pretemporada. Sí. Es decir, es el único central de los nuevos, no ha sido Bonini. Reconozco que la pretemporada no la ha podido seguir mucho, pero sí es cierto Era el único central que ha podido cumplir la pretemporada entera, íntegramente, con Rubio. Pero sí venía afianzado por su línea de continuidad, muy buena temporada en el Málaga, evidentemente, ¿no? Y a todo esto, con 3 partidos jugados, con la incorporación del nuevo fichaje, joven delantero apuesta de futuro que hemos dicho, la llegada próxima de Aridane Hernández, más la baja que puede suponer el hecho de Luis Maximiano traspasado o cedido inicialmente al Rayo Vallecano, o una operación que no sabemos cuándo se va a producir. Insistimos, les pongo en situación, este programa lo estamos grabando y por lo tanto lo estamos emitiendo en diferido, lo hemos hecho esta misma tarde a las 6 por cuestiones ineludibles y cierto es que puede haberse producido o no la noticia en relación a Luis Maximiano en el momento de la emisión del programa, pero dicho lo cual, la Unión Deportiva de Almería ya sabemos y tenemos constancia que aparte de Thalis Enrique va a incorporar como agente libre a Aridane. Al margen de todo esto, la Unión Deportiva de Almería tiene el próximo domingo otro partidazo, el partido de la jornada, que es recibir nada menos que al líder, el Racing de Santander. Cierto es que viene de golear al Ceuta, un equipo recién ascendido, pero no es menos cierto que viene cuajando buenos partidos y ofreciendo muy buena sensación. Y he querido rescatar este partido de la pretemporada, en la que le ganaba 2-1 al Athletic Club de Bilbao. Es decir, midiéndose con un primera, pues en este caso, válgame la expresión, le mojó la oreja a los Leones de Ernesto Valverde, ¿no? Y aquí estamos viendo pues un equipo donde, por ejemplo, destacan punta Sier Villalibre, que creo que ante el Ceuta marcó 2 goles. Y por tanto es un gran refuerzo que tiene el equipo cántabro en punta, aparte de los buenos jugadores que ya demostró tener la pasada temporada.
sobre este partido, que será el partido sin duda de la jornada, Unión Deportiva Almería, Racing de Santander, sí que va a ser un buen rival y va a suponer un buen test para conocer el nivel actual de la Unión Deportiva Almería. ¿Qué os parece? Sí, yo creo que es un muy buen nivel. Al final viene un gran equipo que hizo buena temporada y que bueno, pues yo creo que va a ser un partido complicado, ¿no? Esperemos que la Almería consiga los 3 puntos. Ya digo, siendo un equipo pues equilibrado, intentando tener la portería a cero y obviamente siendo un equipo como lo está siendo hasta ahora, siendo bueno, pues muy versátil en la parte de arriba, con mucha creatividad y que puedan hacer goles, ¿no? Entonces vamos a ver un gran partido. Bueno, es decir que Asier Villalibre lleva ya 4 goles. Le marcó 2 al Ceuta. Insisto, el Ceuta se quedó con un futbolista menos y lo aprovechó el Racing. Pero hay que decir que en la victoria 2-3 del Racing en el Carlos Belmonte de Albacete, el ex delantero del Athletic Club de Bilbao, que le dio una Copa del Rey al conjunto de Ernesto Valverde, también marcó 2 goles. Por lo tanto, el principal peligro, aparte de otros futbolistas muy buenos que tiene, como Andrés Martín, aquí vemos a ambos entrenadores, hay que decir que Asier Villalibre ahora mismo es el gran peligro atacante que tiene el conjunto cántabro. No sé si tu calendario laboral te permitirá estar en Almería a ver el partido. Vaya, como que el calendario va alrededor del de la Almería. Siempre tengo que estar ajustando. Me voy justamente a Sao Paulo después del partido. O sea que estaba ahí manejando a ver si puedo... Casi coincide con Talis, ¿eh? Pues, ahí en Sao Paulo. y de vuelta. Sí, pues sí. He intentado que todos los partidos que son en el estadio no saltármelo en la medida de lo posible. Y sobre todo llamamiento a la afición, que es un partidazo que yo creo que deberíamos llenar desde el punto de vista, además es un domingo a las 6 de la tarde, está bastante bien, no siempre nos estamos quejando de los horarios que nos ponen, creo que están bastante bien para que la afición venga a raudales, a animar. Es de esos partidos que bueno, que estamos a principio de temporada, no hay tantísima presión como luego va a haber, pero son puntos que vamos a agradecer después, porque se prevé lucha dura contra esta gente. Hombre, los puntos que ahora no se ganen ya no se recuperan. Es decir, que la Liga ya ha empezado, ¿eh? La Liga ya ha empezado y todo el reloj ya ha empezado a funcionar y ya el Racing nos lleva unos cuantos puntos de ventaja, concretamente 4, si no me falla la memoria. 4. Antonio, ¿este partido? A ver, yo al igual que hago paralelismos en lo negativo con los aspectos negativos, los hago también en lo positivo. Igual que la defensa me está recordando un poco el principio a lo que sufrimos el año pasado, en lo positivo yo creo que el Almería también es un equipo que siempre sale reforzado cuando juega en casa y siempre yo creo que muestra su mejor cara siempre la ofrece en casa. Es verdad que en el primer partido mostró una faceta goleadora, atacante muy buena contra el Albacete, pero recibió 4 goles, que no se pueden recibir 4 goles jugando como local, pero yo creo que los mejores partidos que hizo el Almería la temporada pasada fueron en casa, y yo creo que sobre todo los equipos de Rubi y los equipos de Rubi en Almería han brillado sobre todo en casa, tanto en primera división como en segunda. Entonces yo creo que es un partido en el que la Almería va a partir como principal favorito, pero es un partido duro, porque se prevé que también el Racing esté arriba durante toda la temporada. Bueno, yo lo veo un partido complicado. Porque la Unión Deportiva Almería sobre todo nos deja dudas en esa parcela defensiva, ¿no? Y si Rubi, como bien ha dicho Salmerón, acaba poniéndole solución a eso, el equipo habrá ganado exponencialmente, sobre todo porque destacamos su capacidad ofensiva, ¿no? Si además de esto vemos que el centro del campo es un centro que empieza a manejar los partidos, en todos estos partidos ha llegado a controlar fases, ¿no? Pero no ha llegado... Es complicado, ya lo ha dicho José María Salmerón, lo dice el propio míster, la segunda división es muy complicada y que haya superioridad de un equipo sobre otro pocas veces se va a dar, y sobre todo entre los equipos que optan a estar entre la parte alta. Estamos hablando de muchos ex equipos de primera división, entre ellos el próximo, el Racing de Santander. Pero si la Unión Deportiva Almería consigue algo que sí consiguió en el año del ascenso, es manejar el tempo de los partidos y tener esa capacidad ofensiva, restando de
de la faceta defensiva encajando menos, evidentemente habrá ganado bastante, ¿no? Y es una lástima porque estoy de acuerdo contigo, Antonio, el Almería tiene, digamos, una explosividad en ataque que no tiene ningún otro equipo. Es cierto que el Racing de Santander, tras la goleada al Ceuta, lleva más goles que la Unión Deportiva de Almería. Pero de nuevo, el potencial ofensivo de la Unión Deportiva de Almería yo creo que ahora mismo es el más potente, ¿no? Valga la redundancia. Yo creo que la capacidad ofensiva de la Unión Deportiva de Almería ahora mismo es la más potente de segunda división. Sobre todo porque tiene jugadores de eminente calidad técnica. Y entre ellos, José, un enamorado de todos nosotros, Sergio Arribas, ¿no? Porque Sergio Arribas sigue siendo jugador de la Unión Deportiva de Almería en segunda división. Yo creo que es, bueno, pues un gran acierto. Es un lujazo tener a este futbolista, no sé si lo veis así, al que por cierto tenemos que felicitar porque ha sido recientemente padre y aún así, recién nacido su hijo o su hija, no lo sé, viajó hasta San Sebastián, ¿hijo? Creo que sí. Viajó hasta San Sebastián para estar ayudando al equipo y participó en el segundo tiempo. Chapó por el esfuerzo que hizo Sergio Arribas por estar apoyando a sus compañeros, ¿no? Sí, no, y el hecho de los cambios, es decir, que de la Cultu juegan los tres medias puntas y después del último partido se ha cambiado los tres. El siguiente, es decir, exactamente. Barba mira no la jugó, profundidad de banquillo y es un lujazo tener la profundidad. Entonces quiere decir que hay competitividad y eso te lleva a tener un muy buen año en esas tres medias puntas que son creativos, que tienen gol, que van a sumar y bueno, nos falta obviamente para que es Luis Suárez, que ahí yo creo que no se puede mejorar esa posición porque es imposible meter los goles que ha metido el año pasado. Pero bueno, yo creo que el trabajo de Koné también va a ser un jugador que... Bueno, Koné ahora mismo es una interrogante. Hasta que se cierre el mercado no sabemos si seguirá siendo jugador de la Unión Deportiva de Almería, va a causar baja, se va a rescindir el contrato, se va a ceder o se va a traspasar. En este momento no tenemos constancia de lo que vaya a suceder con Ibrahima Koné, ¿no? Sí, pero bueno, yo decía Socó, Patricio Socó, que es el que fichaje no del Huesca. Sí. Y que yo creo que es un jugador que va a aumentar también los números y que va a tener un muy buen trabajo en la parte de arriba. A lo mejor no es los números, obviamente, no podemos profundizar en los números de Suárez, pero va a tener unos números buenos y va a hacer un gran trabajo. O sea, que yo creo que ahí hay mucha posibilidad de jugadores que pueden entrar. Al final, final, si los números están más repartidos entre diferentes jugadores, incluso es mejor para el equipo, porque primero no vas a tener toda la presión en un solo jugador, la presión defensiva me refiero, de ese striker, ¿no? que va a estar siempre al final, y luego que si te falla ese jugador por razones X, vas a tener muchos más otros pilares que puedan estar apoyando ese gol, que siempre es lo que nos pasaba cuando teníamos uno que estaba muy por encima del resto, que cuando nos faltaban estamos totalmente perdidos. Acuérdate del año pasado que hubo un par de partidos donde no pudo venir Luis Suárez y estábamos totalmente diciendo la maldición de Suárez porque si él no estaba nadie marcaba. Entonces yo creo que si esto se reparte un poquito más, incluso yo apoyo lo que está claro dices. es que la Almería tiene no solo los tres que salen, sino que puede tener otros tres que están de la misma manera. Es decir, la primera parte juegas con un 3, salen los tres siguientes que fueron titulares en el partido anterior y el partido va cambiando también. O sea que tiene tres jugadores de una importancia grande. Se han tratado de mejorar la parte de atrás con muchos jugadores, con 6. Yo creo que eso es trabajo, análisis y que vayan mejorando. Me cabe un poco de duda es el medio campo. A mí también. A mí es donde yo tengo algo de dudas, donde se ha traído jugadores jóvenes, me parece perfecto. Sí, se tiene a Silvi Crua, se tiene a Guiguedes, pero yo creo que el salto de calidad lo debe dar André Horta y confío que ello así, pero estoy expectante. Ahí es donde realmente tengo más dudas de que se dé ese salto. Porque para mí es muy importante tener un buen centro del campo. Estamos al borde ya de la conclusión de esta primera edición del Demarque. Una pregunta breve. Ya estamos hablando de la Unión Deportiva de Almería, no de Turki, sino de Mohamed Al-Gereiji. Y me gustaría conocer una corta valoración sobre si, ahora con el nuevo presidente, que ya ha estado más veces que Turki en el palco de la Unión Deportiva de Almería, esto va a ir con la flecha hacia arriba o se va a mantener en horizontal como cuando estaba Turki. Una breve valoración y ya concluimos. Empiezo por Antonio.
A ver, ya de por sí que el presidente o el propietario esté mucho más pegado al equipo de lo que ha estado Turki en los últimos tiempos, es bueno. Es sinónimo de que el equipo le preocupa. No es una compra que hagas, dejes ahí apartado, dirigida por un número de personas y tú estés en otras cosas, en otros asuntos. Se le ve implicado y eso va a ser bueno. Una persona que tiene y viene con ilusión de hacer las cosas bien, además una persona joven. Entonces yo creo que el cambio es bueno, el cambio es favorable, pero hay ciertas cosas para mí que no ha empezado con buen pie, como ha sido el tema, por ejemplo, de los abonos, el tema de bueno, pues esas penalizaciones que han sufrido ciertos abonados. Para mí el club ahí ha errado. Y luego debe acelerar, la pregunta del millón debe acelerar obviamente el tema de la ciudad deportiva, que no sabemos ahora mismo en qué punto se encuentra después de Perfecto, brevedad, muy bien. José María Salmerón. Bueno, el hecho de que el presidente, el dueño esté más tiempo aquí, yo creo que siempre es bueno, pero por lo demás yo creo que ha habido pocos cambios. Yo no veo cambios internos donde realmente siguen la misma gente, es decir, que el funcionamiento será muy parecido y, como bien dice, sigo echando en falta esa ciudad deportiva que nos quede para todos los almerienses para siempre, y eso sigue sin existir y me quejaré de siempre. Hasta que no hagan la ciudad deportiva creo que es un daño muy grande a un club que quiere subir a primera división, pero no tiene ni siquiera ciudad deportiva. Es la gran obra que queda pendiente todavía. Y Mar, ¿cuál es tu valoración? Pues, a ver, diferente. Primero, no puedo comparar mucho tampoco con Turki porque no lo conocía tanto, pero sí que es verdad que creo que ahora mismo la persona que está dirigiendo el club tiene muchísima pasión por el deporte. Creo que sabe muchísimo también de lo que viene siendo sacar rendimiento financiero a las entidades, sabe cómo llevar una empresa, porque al final esto es una empresa muy compleja, porque tiene mucha parte pasional, que es la diferencia que hay con otras empresas. Creo que por esa parte tenemos a alguien chapó, que no puede ir a mejor. Se está implicando muchísimo, está en todo el día pendiente de qué es lo que está pasando. La ciudad deportiva, sé que es un tema que está ahí, que bueno, que ya se supone que estaba cerrado con Turki, se supone que vamos a seguir los mismos planes. Y aquí sí que estoy en contra o un poco en desacuerdo de lo que dice Antonio. No se ha penalizado a los abonados por no ir, se ha premiado a los que han ido. No lo veo así. Yo creo que sí. Y teníamos en muchos partidos donde los abonados no iban y no iban. Y ahora se están tomando muchísimas medidas. Tú puedes ahora mismo en la web ya ceder tu entrada a otra persona. Se puede, y ahora mismo tú ya sabes que si tienes un número de entrada, tú vas a poder tener unos descuentos el año que viene. Esas son cosas. Esto, vamos a ser muy, muy, muy sinceros con el club. El club no está para tirar cohetes financieramente. Entonces, ese tipo de cosas hay que ajustarlas y son medidas que hay que tomar sí o sí, como de punto de vista de empresa. Pasionalmente, bueno, pues podemos tener más o menos, podemos estar más o menos de acuerdo, pero lo único que estamos haciendo aquí es pagar más al que no ha ido y pagar menos al que está yendo. ¿Por qué? Porque queremos gente que vaya. Sí, pero Mar, perdona, no menos cierto que hay mucho malestar dentro de esos abonados que no han podido ir por cuestión de enfermedad, por cuestión de desplazamiento. Claro, pero es que ahí laboral, tendría que haberse podido hacer un tipo de excusa. Porque si tú tienes enfermedad o tienes un trabajo, por eso, ahí se podía haber arreglado. Habría que haber articulado otro tipo de situaciones para estas situaciones excepcionales que evidentemente están justificadas. Por supuesto, la medida no es perfecta. Es una medida que está intentando obtener un beneficio, para hacer diferentes cosas. Es un medio para un fin. Bueno, merece un tema profundo de debate y ya no tenemos tiempo y finalizamos esta primera edición del Desmarque considerando que la jornada de hoy, tan importante, el cierre del mercado de fichajes, concluye a las 12 en punto de la noche. Hasta ese mismo instante hay que estar pendiente de la página web de la Unión Deportiva Almería o de la página web de la Liga para conocer todos los movimientos de entradas y salidas que se hayan producido en la Liga de Fútbol Profesional, ya sea en primera o en segunda división, sobre todo en la Unión Deportiva Almería, que es lo que nos interesa. Muchas gracias, Marc Cánovas, por estar con nosotros en esta primera edición. Muchas gracias, míster José María Salmerón. Gracias a ti. Y muchas gracias
en el diario Marca leemos a Antonio Martínez y lo hacemos con asiduidad porque siempre está refrescando diariamente las noticias para mantenernos al tanto de la actualidad del equipo rojiblanco. Muchas gracias a todos y a ustedes por estar presentes en esta primera edición del Desmarque el próximo lunes, fieles a la cita. Gracias y muy buenas noches.